más o menos fuerte. Pero las tensiones crónicas, entonces la estructura caracterial, ahora ahí vamos a ver, la que Reich llama corazza caracterial, se construye a partir de unas experiencias traumáticas repetidas. Cioè, se construye a partir de una relación estereotipada con el mundo. Cioè, no es que yo, papá, entonces me enojo una vez, le grito a Gabriele y entonces ahí lo rechazo una vez y le construyo una estructura esquizoide que es conectada con el rechazo. No, puede pasar, esto entra en el padre o en la madre suficientemente buena. El tema aquí, para la construcción de un carácter, es que la experiencia sea repetida. Es esto microtrauma, microherida o estos costumbres relacional repetido que es doloroso, claramente frustrante, que se organizza nella primera infancia, ¿no? Y que genera estas tensiones crónicas, estas contracturas. Ahora, estas a causa por estas tensiones crónicas, como hemos dicho, entramos en el olvido de nosotros mismos y desde allí nos vuelve difícil comunicarse con los mismos. O si queremos un poco como decorar con algo que nos gusta más, con un lenguaje que es más de nosotros, podemos pensar que no es solo que uno se comunique con nosotros mismos, sino aquí estas serie de contracturas, estas tensiones, esta logística del Ministerio de la Defensa, hace que yo pierda contacto, me se vuelva difícil conectarme con mi alma, con mi esencia. Muchos de ustedes, M4 ha trabajado ya en diagrama 1, ha visto esta diferencia entre carácter y esencia, cioè este núcleo profundo del ser. Entonces, estas tensiones, ahora vamos a verlo, adaptaciones al mundo, ¿no? Hacen que me se vuelve muy difícil comunicarme con mí mismo. Si lo vamos a ver desde una visión más biológica, corpórea, cuando yo estoy lleno de contracciones, yo estoy lleno de bloqueos para bloquear esta mía expresión energética en el mundo, estoy lleno de olvido, cioè estoy lleno de zonas de mi cuerpo que como que están demasiado tensas, no la puedo sentir. Entonces estoy desconectado de esta función que yo le dije que los neurones tienen de percibir a sí mismo, de propiocepción. Ahora, lo que dice Alexander Lowen es que estas tensiones crónicas son la base de la formación de la corazza caracteriológica o simplemente del carácter. Ok, quiero sentir a alguien, no sé cómo estamos, ¿está claro hasta ahora? Sí, señor. Yo no veo preguntas porque estoy con las slides, veo solo mi pantalla. ¿Está claro? ¿Hay preguntas hasta ahora? Sí, señora, hay una pregunta de Liliana. Sí. Dice, si las necesidades son básicamente corporales y las emociones están más conectadas con el mundo psíquico Sí. y también con el ego en un trabajo terapéutico, ¿qué debemos priorizar? No, yo no estoy diciendo que las emociones están conectadas con el ego. Y la necesidad sí claramente nacen desde el mundo de la corporeidad, ¿no? Y después se pueden desarrollar, ¿no? A un nivel diferente, ¿no? También más mental, porque la necesidad, por ejemplo, también es la espiritualidad. Es una necesidad, cioè no es que es algo solo de corporal, pero claramente las necesidades básicas están en el cuerpo. Las emociones no están conectadas con el ego, las necesidades son manifestaciones de la energía,
cioè son formas en la cual las energías se manifiestan, por ejemplo, en nuestra mente o en nuestro corazón, si hablamos de los sentimientos, cioè son manifestaciones de la energía. Ahora, algunas emociones son permitidas, algunas emociones no son permitidas, algunas emociones se vuelven manipulatorias y esto pasa por, digamos, relación con la sociedad, con el mundo. Entonces, por ejemplo, y ahí en este contacto con el mundo se genera este yo, la bioenergética, Reich, Lowen y también la Gestalt de Felsberg habla de confino, de límite de contacto, cioè el yo nace entre la interacción con el ser, l'ego nace entre la interacción con el ser, con este impulso y el ambiente, como una membrana, ¿no?, que conecta. ¿Dónde está el yo? Está en este encuentro entre tú y yo, ¿no? Y puede estar lleno de cosas, como decía hoy Pietro, ¿no? Entonces, las emociones que son una natural expresión del ser vienen manipuladas, afectadas, contraídas, reprimidas, ¿no?, a través, ¿no?, de este impacto del ambiente con este ser, en este confino, en este límite de contacto. Ahora, ¿qué vamos a trabajar en terapia? Nosotros vamos a, según la terapia corporal, desbloquear el flujo libero energético y entonces emocional. Cioè nosotros damos un lugar a la emoción antes que esta emoción venga contraída. ¿Por qué? Porque aquí de la base, digamos, de toda la terapia humanística y entonces también la terapia corporal, sabemos que estas emociones tienen una sabiduría en sí mismos, cioè que tienen un ciclo que lo lleva a entrar en una satisfacción y después a dar lugar a otro movimiento energético, ¿no? Y entonces tienen una sabiduría. El ser, según la terapia humanista, según la psicología humanista, no tiene el instinto de muerte. Entonces también la rabia no se vuelve algo de destructivo en absoluto. Tiene una función de sabiduría, ¿no? Cioè sagrada. ¿Dónde se vuelve perversión? Nos decía Reich, ¿no? Se vuelve cuando el ambiente impide la expresión de esta energía, la vuelve una expresión mala porque esta energía lleva a la individuación y entonces esta energía se vuelve perversa, pervertida, ¿no? Entonces nosotros que trabajamos desde el lugar de la terapia con las emociones auténticas, no las emociones manipulatorias, no las emociones ¿cómo se dice? Las emociones manipuladoras en el sentido que estas emociones que yo utilizo como medio para satisfacer algo que naturalmente, espontáneamente sería prohibido como satisfacción en mí mismo. Y entonces, por ejemplo, yo necesito afirmarme desde el lugar de empoderamiento, en lugar de afirmarme esto porque la agresividad está prohibida, y entonces me voy hacia una afirmación, por ejemplo, con el llanto, pasiva, con los otros que me tienen que reconocer en lugar que yo reconocer. Entonces ahí tenemos como una manipulación de la tristeza, ¿no? Cioè la tristeza no se vuelve una emoción auténtica, sino se vuelve una manipulación, ¿no? ¿Hay otras preguntas? Sí, señor. Hay otra de Ana Nieto, dice, ¿qué pasa con las personas con discapacidad física? ¿En qué sentido qué pasa? No entiendo. ¿En qué sentido, Anita? Si quieres abrir el micrófono para preguntar más amplio. Hola. Hola. Mi pregunta tiene que ver como en eso que mencionas de la liberación de la energía. Supongo que debe haber una sensación de esa energía que se va a liberar. Como las personas con la discapacidad pierden la sensación de esos miembros, pues me imagino a alguien como en silla de ruedas. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo identificar
la energía bloqueada de un miembro que no se siente. No entiendo bien. O sea, si aún uno tiene una discapacidad, tiene una energía. Ahora, también en el miembro tendrá un nivel energético o tendrá un hueco energético en este miembro. Pero no entiendo la verdad, cioè, cuál es el punto. Cioè, él tendrá que, si no la siente esta parte, tendrá que trabajar, que hacer, cioè, la energía y la presencia es también la ausencia, ¿no? Entonces yo puedo dar lugar energético a esta parte del cuerpo también aceptando la ausencia, ¿no? No sé si imagino un arto amputado o se imagino como una limitación física, ¿no? Pero no siento una grande diferencia. Cada uno tiene el cuerpo que tiene y en este cuerpo que tiene hay una parte seguramente que no se puede cambiar, hay una parte donde el trabajo energético no es nada más que la aceptación de mi historia que está en el cuerpo. Y si mi historia es una historia de disabilidad, será una historia de disabilidad, cioè será estar en contacto con esto, ¿no? Esta es la energía que hay. El tema que yo te estoy diciendo es más cuando yo hago una represión de la energía, que es lo que estamos hablando como formación del carácter, que es algo diferente. Sí, es que cuando tú hablas de la contractura y cuando la contractura se vuelve tan dolorosa que la sensación física desaparece, digamos que ahí hay un elemento, digamos, estamos partiendo de la base que la persona siente o sea, está en capacidad de que el cerebro registre la sensación de todo el cuerpo. Sí. Estoy hablando de personas que por algún accidente o lo que fuera no tienen esa conexión con lo que tú nombrabas de las conexiones de las neuronas. Sí, y tendrá que confrontarse con una ausencia. Esto es lo que podemos decir. Tenemos como cioè, con las limitaciones. Por esto te digo que hay una parte en esta proposición que es también la parte de la aceptar que no están las limitaciones. Oye, tampoco podemos pensar, por ejemplo, también en una terapia corporal que vamos a desbloquear todas las partes del cuerpo. Porque si no, uno haría como los budistas que se vuelve luz y va okay. Siempre tendremos unas partes. En la discapacidad, en las limitaciones físicas por, digamos, accidente, por enfermedad, el trabajo será aceptar también la enfermedad. Ahora, aceptar la enfermedad y vamos a ver qué hago con esto, ¿no? Imagino. Okay. Bueno, ¿algo más, Natalia, o puedo ir adelante? Sí, hay otra pregunta. Y después, pero quiero ir adelante, dime. Sí, señor. Hay dos y una es, ¿las contracturas crónicas pueden ser desmontadas con la terapia? Claro, es toda la terapia bioenergética y sobre todo la terapia reikiana tiene este principio. Ahora lo vamos a ver. ¿Y qué más? Y otra de Paula que está súper interesante y dice cómo se evidencian las zonas. ¿Cómo se evidencian las zonas contracturadas o los bloqueos en el cuerpo? ¿Puede haber un cuerpo sin estas contracturas? La segunda parte de la pregunta te la contesto ahora. No, lo que estoy diciendo ahora, cioè no se puede tener un cuerpo sin contracturas. Cioè, la contractura también nos fortifica delante del mundo. Una parte de la contractura es necesaria porque es la respuesta a la frustración y se vuelve esta parte de solididad necesaria para estar en el mundo ordinario, ¿no? Entonces una parte no se va a desmontar. ¿Y cómo vamos a ver estas contracturas? Ahora lo vamos a ver, porque, por ejemplo, los caracteres de Owen son un mapa de contracturas y los anillos de tensiones de Reich son otras mapas de contractura. Ahora lo vamos a ver. Entonces, las tensiones crónicas se desarrollan lentamente a través de experiencias traumáticas repetidas en la primera infancia. Debido a estas tensiones es difícil comunicarse completamente con uno mismo. Son la base de la formación de la coraza caracteriológica o simplemente del carácter. Por carácter, y aquí vamos como una definición ahora antecedente a Owen, entonces entramos en Reich, que se fue el papá de Owen. Por carácter se entiende una alteración del yo.
un conjunto de actitudes inconscientes que constituye una solución de compromiso y adaptativa a los conflictos del desarrollo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Reich? Está diciendo que este carácter, y aquí está haciendo como una distinción, pero inútil, es una distinción, digamos, superficial, porque ve la tercera parte habla de corazza caracteriológica, pero digamos, el carácter es una alteración del yo verdadero, aquí yo está para la parte verdadera, ¿no? Que podemos como asimilar a un conjunto de actitudes inconscientes. ¿Por qué inconscientes? Porque acuérdense lo que le dije antes, que hay una parte en esta coraza que está en el olvido, entonces las actitudes son inconscientes. Nosotros tenemos que tercerizarnos para reflexionar sobre el carácter, cioè nosotros tenemos que alejarnos y mirarnos desde afuera para ver a nosotros, ¿no?, como seres con un carácter. Entonces, como actitudes inconscientes, ¿qué son esas actitudes inconscientes? Son una solución de compromiso y adaptativas. Cioè sono una forma por la cual yo sobrevivo al mundo. O mejor, porque ellos, acuérdense que hacen una mapa de los caracteres que está conectada con el desarrollo, son una forma de adaptación a los conflictos naturales que el desarrollo me impacta, cioè che vivo, che atravieso en el desarrollo. Ahora, por carácter, aquí, actitudes inconscientes, les subraya con la parte carácter más el aspecto psicológico, ¿no? Digamos, en esta primera definición, Reich. Después va a corazza, ¿no? Y define qué es corazza. Corazza es el conjunto de reacciones, entonces respuestas, acciones, reacciones, acciones que no son abajo en la conciencia, el control de la conciencia, entonces reacciones automáticas, derivadas de base caracteriológica. Cioè, si el carácter representa la visión, digamos, psíquica, emocional, por corazza entendemos más las respuestas, cioè las acciones de respuesta. Pero aquí, nella corazza, nos da como una cosa que nos deja entender mejor qué significa corazza. Representa el desarrollo de un mecanismo de defensa como resultado del conflicto crónico entre demandas instintivas y el mundo exterior frustrado. Cioè, ¿qué está diciendo Reich? Dice, la corazza es el conjunto de respuestas que pero representa fundamentalmente los mecanismos de defensa de la persona. Por esto le hablaba del Ministerio de la Defensa. Cioè, los bloqueos corporales son, en términos psicológicos, las contracturas son, en términos psicológicos, mecanismos de defensa que surgen como el resultado de esta cronicidad de los conflictos del desarrollo, cioè del impacto de los conflictos del desarrollo, y que representan este conflicto básico entre las demandas instintivas, cioè el ser que se manifiesta, y el mundo frustrado. Entonces, la corazza no es nada más que el conjunto de mecanismos de defensa. Cioè, es el ejército, es los misiles, los tanques, las naves, todo lo del Ministerio de la Defensa. Mientras el carácter es el ministerio, entonces, digamos, todos los generales que están ahí, la corazza se vuelve la parte, digamos,
activa la logística, la estructura física de este ejército, el ejército, en los mecanismos de defensa. La estrategia también, un poco, después de cómo el ejército actuará. Claramente esta defensa entre carácter y coraza es muy artificiosa. ¿Cómo vas a decir cuál es la estrategia, cuál es? No, es todo un conjunto, ¿no? Porque si no entraríamos otra vez en un dualismo. Y entonces ahí nace la verdadera definición que nosotros aquí damos a carácter desde la perspectiva corpórea, que es corazza caracteriológica. ¿Qué dice Reich? Que la corazza caracteriológica es el resultado del temor. Acuérdense que el miedo, ¿no?, es propio una de las emociones básicas al castigo, ¿no? También es importante que aquí vemos que para Reich, que era uno de los primeros alumnos de Freud, ¿no?, claramente el carácter se forma a partir desde la amenaza de castración que tiene el niño, cioè la amenaza de matar su energía vital, ¿no?, su vitalidad. Entonces se crea esta corazza caracteriológica como el resultado del temor al castigo. Después veremos que hay varias, que el castigo, este castigo de lo cual habla Reich, se manifiesta, por ejemplo, por Lowen según diferentes heridas, ¿no? También en Gestalt con Corke hablamos de varias heridas infantiles. Pero digamos que es el miedo a estas heridas, el miedo a que el castigo se expresa a través de esta herida, para entender Reich, ¿no? Y esta corazza caracteriológica tiene un costo energético, lo que le decía antes. La contractura necesita energía para estar, ¿no? Entonces, la corazza es un contenedor de energía estancada. Contiene las prohibiciones de las primeras etapas de la infancia. De este modo, la formación, son palabras de Reich, de este modo la formación caracteriológica y su costo energético alivia la presión del reprimido y fortalece el yo. Si yo tengo un impulso hacia algo, pero una parte del impulso, yo la tengo, de la energía que está en el impulso, la tengo que utilizar para bloquear el impulso, también la fuerza del impulso disminuye. Entonces yo siento menos presión interna. Cioè disminuye mi nivel de angustia, mi nivel de ansiedad, ¿no? Es como que hay una parte donde siento un alivio, no siento tanta necesidad, no siento tanto impulso. Si yo tengo que bloquear mi deseo por angustia de castración, ya no siento tanto deseo, porque una parte del deseo tiene que ser invertida en el bloqueo del deseo mismo. Eso es un concepto muy importante, ¿no? Y por otro lado, esta contractura, en un cierto sentido se vuelve como una estructura, ¿no? Cuando construimos una casa, no sé cómo se llama, ¿no? En esto Aldo me puede ayudar, como una viga, ¿no?, de metal que en un cierto sentido solidifica la estructura. ¿Qué significa esto? Porque este es un punto de grande confusión para el ser humano. Cioè el ser, para defenderse, se ilusiona que la rigidez es lo que lo irá a defender contra el mundo. Entra como en una ilusión que más rígido, más duro es, más el mundo no lo impactará, no lo irá con su frustración. Pero esa es una ilusión, porque más algo se vuelve rígido, más será difícil fluir en el mundo, porque el mundo nos lleva por muchos caminos, nos tenemos que adaptarnos, no tenemos que movernos en el mundo. Entonces hay una falsa suposición de fuerza, de la rigidez. Pero esta es la posibilidad del niño, porque el niño, que no es autónomo, no es independiente, entonces no puede salir de la frustración, aprende que si se vuelve más rígido,
por un lado siente menos la frustración y por el otro lado sobrevive en alguna forma. Dice Reich, toda rigidez muscular tiene la historia y el significado de su origen. Porque si estamos diciendo que esta coraza caracterial tiene como base la rigidez, cioè la contractura, y nace como una forma de resolución de compromiso y adaptativa a los conflictos del desarrollo, como un resultado de un conflicto crónico entre las demandas instintivas y el mundo exterior frustrante, claramente las contracturas representan lo que ha vivido la persona, cioè rappresentan la storia della persona. Aún claramente el lenguaje no es el lenguaje del aula, es otro lenguaje que tenemos que aprender, que tenemos que desarrollar, al cual tenemos que abrirnos. Pero es otro idioma, pero mantiene en sí toda la historia y el significado de su origen. Y este significado de su origen nos permite decir que a través de la contractura, del trabajo sobre la contracción, nosotros podemos ir a lo profundo, a los núcleos sobre lo cual la persona organiza su personalidad. Entonces el carácter. En la bioenergética, estos distintos tipos de defensas, cioè estas contenciones musculares que hemos dicho son mecanismos de defensas, en la bioenergética se denominan estructuras de carácter. ¿Cómo se define el carácter en la bioenergética? Ya salimos, ¿no?, de esta distinción corazza, carácter, no un poco psicanalítico, cioè con la bioenergética, esto fue el grande aporte de Alexander Lowen, que fue una sistematización, una divulgación más fácil de todo el pensamiento de la terapia corporal. Entonces Lowen, ¿qué dice? El carácter se define como un patrón fijo de conducta de manera especial en el que el individuo realiza su búsqueda de placer. Y aquí tenemos una grande añadición, clarificación un poco de Lowen, que dice: ¿por qué este hombre se adapta? ¿Por qué este niño está creando estos conjuntos de mecanismos de defensa, estos patrones fijos de respuesta al mundo, de conducta? Porque a través de estos patrones, en alguna manera, el niño no solo sobrevive, sino busca de estar conectado con el placer, o por lo menos de evitar el desplacer, cioè de evitar el dolor. ¿Por qué esto? Porque el ser, como que ya estamos en una temporada de la historia de psicología donde ya hemos acabado con el instinto de muerte, con el Tánatos, porque el ser está movido por Eros. El ser tende a Eros. El ser tende al placer. El ser tende a la vida. Y entonces se encuentra todas formas para seguir en el flujo de la vida. Aún estas formas a veces se vuelven tan rígidas que lo desconectan de la potencialidad de vivirla más plenamente la vida. Eso es un punto muy importante, porque es un poco lo que decía Pietro, ¿no? Ya no está la parte mala de la persona. Ya los mecanismos de defensa no son algo de malo, sino son formas adaptivas con un costo energético y de vitalidad muy alto, pero son formas con las cuales la persona sigue, en un cierto sentido, conectada con Eros, con el placer, con la vida. Esta se instala en el cuerpo en forma de tensiones musculares crónicas y generalmente inconscientes que bloquean o limitan los impulsos hacia el exterior. El carácter es además una actitud psíquica protegida por un sistema de negaciones, racionalizaciones y proyecciones y polarizada hacia un ego ideal que afirma su valor. Esto es todo lo que hemos dicho. Me parece importante, ¿no?, un poco decir hacia un ego ideal que afirma su valor, porque esto fue uno de los grandes aportes, ¿no?,
de Alexander Lowen, esto se habla mucho en el texto del narcisismo, cioè donde claramente estos mecanismos de defensas, esta adaptación al mundo, esta, como decíamos antes, solución de compromiso adaptativa, esta resultado de este conflicto crónico entre instinto y mundo frustrante, lleva a un'idea che se yo me limito, se yo me castro, se yo me contraigo, ¿no? En un cierto sentido sarò más amado. Entonces, en esta contracción es como que nace una idea idealizada de mí mismo, cioè cómo yo tengo que ser para ser amado. ¿Mm? Cioè creo una estructura, como todas las estructuras caracteriales las tienen, creo una estructura narcisística, cioè en lugar de estar realmente lo que siento, en lo que soy, ¿no? De vivir, estar en contacto con mi energía, me voy en la cabeza y creo una imagen idealizada de mí. Cioè la soluzione di compromesso, la soluzione adattativa sta estrechamente conectada con l'ego ideal, con il yo ideal. El niño bueno, el duro, el Rambo, son todos yo ideales, son todos caracteres, son todos conjuntos de mecanismos de defensa que se basan su una idealizzazione, cioè su una idea de cómo soy en lugar de lo que siento, de cómo quiero ser o de cómo me imagino de ser en lugar de que soy realmente, de que siento realmente, de dónde estoy realmente. Aquí es muy importante entender, chicos, que el yo ideal está en la cabeza, en esta imagen, mientras el yo real, de lo cual tanto hablamos en esta, está en el cuerpo. Entonces, el yo ideal es el narcisismo, el yo ideal es la idea de mí, que es una idea adaptativa que me sirve para sobrevivir, mientras el yo real es mi cuerpo. Lo que yo siento, mis procesos energéticos, lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo experimento en mi cuerpo. Entonces, para resumir lo que hemos dicho hasta ahora, las corazas caracteriológicas, el carácter es el conjunto de mecanismos de defensa, de contracciones musculares crónicas inconscientes. Aquí tenemos como imaginando que la división entre psique y cuerpo para entenderlo, que se organizan como mediación con el ambiente. Cioè che si organizzano come una forma di interactuar in una maniera no frustrante che permette il placer con l'ambiente. Por esto como una mediación con el ambiente. Reich, que es el primero que estudia estas contracciones musculares que dan vida a la coraza, cioè entonces a la estructura corporal del carácter, individua 7 anillos de contracciones básicos, desde el cual desarrollará todo el trabajo de la vegetoterapia, que es la terapia reikiana. Entonces él dice que las contracciones, los lugares de contracciones típicos que vemos en el cuerpo son estos 7 anillos que ven aquí representados por los cinturones: ojos, boca, garganta, pecho, diafragma, cintura y cadera, ¿no? Cioè, ¿qué significa? Significa que la energía generalmente, con formas diferentes, viene bloqueada por estos anillos, con estas zonas, estos distritos del cuerpo. Y cada uno está conectado con temas específicos de la persona. Por ejemplo, la mirada está conectada seguramente con el reconocimiento, con la valorización, y la boca está conectada con la dependencia, con la nutrición, con la expresión, el pecho con el poder personal, ¿no? Vamos con la sexualidad, la cadera, ¿no? Entonces, son áreas también psicológicas de la persona. ¿Qué dice Reich? Dice,
la energía del cuerpo libre que nosotros viene congelada en estos distritos corporales o en estas temáticas corporales. Y entonces estas zonas se vuelven como magnetes rígidos que son puntos de huidas en un cierto sentido de la energía de la persona. Si nosotros tenemos estas zonas muy contraídas y si tenemos conflictos en las temáticas que son representadas de estas zonas, nuestra energía huye. Nosotros tenemos una disminución de la vitalidad y como que digamos, Reich hablaba de salud como potencia orgásmica, cioè l'orgasmo, la salud está directamente conectada con el orgasmo. Entonces, si nosotros tenemos estos puntos de huida, nuestros orgasmos no llegan a esta expresión de salud y de vitalidad a lo cual llegarían si no tenemos estos huecos energéticos. Donde hueco no es solo unas zonas descargadas, también es una zona hipercargadas, porque hemos hablado de olvido, ¿no? Entonces son zonas que se vuelven como puntos de huida de la energía. Decía Lowen, la vida emocional de una persona depende de la motilidad de su cuerpo, que a su vez es una función del flujo de excitación que lo impregna. Las perturbaciones de este flujo aparecen como unos bloqueos que se producen en áreas donde se reduce la motilidad del cuerpo. Entonces, para contestar a la demanda de antes, donde vemos que hay un bloqueo, donde la motilidad del cuerpo o las vibraciones espontáneas cuando activamos esta parte del cuerpo está reducida. En estas áreas, pero eso es visual, ¿no? En estas áreas también podemos ver el bloqueo, ¿no? Se puede palpar o sentir fácilmente la espacialidad, o yo diría también, añadiría la flacididad, entonces la hipocarga, ¿no? una carga baja de los músculos con los dedos. Entonces podemos ver visualmente porque hay poca motilidad, pero también podemos ver que el área está contraída, está espástica. En general podemos identificar la presencia de un bloqueo al ver un área inanimada y sentir o palpar la contracción muscular que la mantiene. ¿Está claro hasta ahora? Creo que sí. Aquí vemos este dibujo. Este dibujo sobre todo me sirve para los de la formación de cuerpo. Esto es la estrella que utilizará Alexander Lowen para definir los caracteres. Aquí tenemos como el hombre perfecto. La estrella representa, como ven, la cabeza, la parte de arriba, los brazos, las piernas y la genitalidad. Verán que cada carácter tiene una forma particular de estrella. Si abren el libro bioenergética verán que la estrella está agrandada, está achicada, está comprimida, tiene líneas en algunas partes. Es como un mapa que nos sirve para entender el carácter. Una cosa muy importante aquí es ver que el centro de la estrella representa la energía, estas líneas, que en el trabajo corporal se habla de expansión energética que está conectada con la salud. El orgasmo es una forma con la cual nosotros vivimos una expansión energética y esa expansión va desde el centro hacia la periferia. Entonces el carácter, estas tensiones musculares bloquean este movimiento, este impulso central de la persona hacia el mundo, hacia la periferia, ¿no? Aquí, si ven, es un hombre, podría ser también una mujer, el centro está conectado con los genitales, porque estamos todavía, sobre todo con Reich, en una visión que la energía sexual es una energía básica, cioè la energía básica. Y en realidad nosotros en nuestra visión tenemos una visión un poquito más transpersonal, más integrativa. Sabemos que la energía erótica es una de las energías básicas, hay otras energías también, pero es verdad que hay un centro en esta energía que está conectado con el placer, cioè con la vida.
La vida es placer, ¿no? En un cierto sentido. Y no lo digo solo desde un lugar hedonístico, sino es como esto sentir mi creatividad, mi potencialidad, ¿no? A pesar de la tragedia de la vida, ¿no? La vida en sí misma, como hechos, no le importa si nosotros vivimos, si nosotros sufrimos. La vida es trágica, dionisíaca en cierto sentido. Pero nosotros, si estamos conectados con la vida, tenemos la potencialidad de crear la vida, de ser Dios, ¿no? Entonces, alrededor de nuestra vida, aún la vida es trágica. Pase lo que pase, esto es la teoría de Nietzsche del superuomo, ¿no? Del oltrehombre. Cioè, la vida es trágica. No tenemos tampoco, podemos cambiar algunas cosas, pero nuestra aceptación de los trágicos y nuestra potencialidad de crearnos, de volvernos Dios, de crear nosotros respecto a la vida, es algo que está muy conectado con el placer. Nietzsche hablaba como el arte. No podemos enfrentar la vida sino desde una experiencia estética, ¿no? Decía Nietzsche, cioè desde el placer, fundamentalmente desde el arte. Los factores específicos que intervienen en la formación del carácter son estos. Básicamente, aquí están, digamos, lo que como en la parte gruesa, en la parte negra, están, digamos, como yo lo entiendo, es una visión más personal. Entonces, los factores específicos en la formación del carácter son el momento en el cual se frustró un impulso, que para nosotros es la fase específica del desarrollo evolutivo. Cioè, cuando el impulso que está conectado con el momento de vida que está desarrollando el niño viene frustrado repetitivamente. Por eso tenemos en la bioenergética 5 caracteres que son conectados en nuestro modelo con los derechos, cioè con las necesidades existenciales del niño en su desarrollo. El derecho a ser visto, el derecho a ser reconocido, el derecho a ser sostenido, nutrido, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el carácter está conectado con cuándo esta frustración repetitiva llegó. ¿Cuál es la fase específica de desarrollo en la cual el conflicto fue frustrado mucho, ¿no? Y se tuvo que crear un mecanismo de defensa para sobrevivir, para seguir en la vida, para seguir en la vida? También está conectado con la intensidad de la frustración, cioè cuánto estos padres, para temas personales, cuánto este ambiente no pudieron, digamos, confrontarse en una manera suficientemente, ¿no? buena con este derecho que expresaba el niño, este conflicto que llevaba el niño. Entonces, cuánto la intensidad y el trauma, cuánto el trauma es intenso y cuánto viene repetido el trauma. Dónde estos impulsos se dirigieron, cioè dónde se dirigió la frustración, contra qué impulso se dirigió la frustración, qué significa, cuáles son las temáticas específicas de esta específica fase de desarrollo evolutivo. Estamos, por ejemplo, en el momento prenatal y recién nacido, como le dije antes, estamos en una temática donde el niño necesita ser reconocido como un ser, estamos hablando del esquizoide, como un ser que existe independiente del otro, que viene respetado en su existencia, y esos son los impulsos: ser reconocido como un ser existente, ser visto en sus necesidades, ¿no? Entonces, esto es que la frustración contra cuál impulso se dirige. Puede ser que en algunas familias el niño tranquilamente viene reconocido como un ser, viene respetado en su existencia, pero puede ser que no viene respetado su libertad, o es respetado en su existencia, pero sucesivamente cuando desarrolla su sexualidad, esa sexualidad asusta a los padres, entonces viene frustrada, ¿no? Entonces ahí, claramente, cuál temáticas del niño vienen
frustradas, cuál impulso niño viene frustrada, son factores específicos que intervienen en la formación de un específico carácter. También hay una parte que no podemos negar, que tiene que ver con la constitución. Esa es una parte que los psicólogos corporales no quieren ver, digamos, los viejos. Ya en la psicoterapia corporal contemporánea ya se ve eso, claramente hay una costituzione del niño. C'è una parte genética della persona, ¿no? Que no podemos eliminar. Tenemos una parte biopsicosocial, ¿no? Nella costruzione. Y claramente hay niños que van a través, que son frágiles, que han vivido unas dificultades, ¿no? En el desarrollo, que responderán en una manera diferente, con las dificultades biológicas, por factores biológicos, que responderán en una forma diferente a la frustración. Un niño contestará con agresividad, otro niño contestará con el retiro. Pero no es solo cuál es el impacto de los padres, sino también hay una constitución biológica, hay unas energías, hay un quid que es típico de este pequeñito ser que llega. Otra dinámica muy importante es el sexo de la persona que frustra, cioè si el papá o si la mamá. Porque esto tiene que ver mucho con las dinámicas seductivas y las dinámicas edípicas que por algunos caracteres, sobre todo los caracteres edípicos o preedípicos, como lo psicopático, el masoquista, el rígido, tienen mucha importancia, ¿no? Entonces es importante también, digamos, la sexualidad de los padres, qué sexo es, con quién viene la dinámica, de dónde llega la frustración, ¿no? Último punto muy importante son las contradicciones de las frustraciones, cioè muchas frustraciones no vienen explicadas, son contradictorias, generan lo que se diría en el mundo del apego, un apego desorganizado, o generan un apego evitante, ¿no? Porque son dobles mensajes, entonces un día se puede hacer esto, un día no se puede hacer esto, oppure yo padre lo hago, pero tú no lo puedes hacer, ¿no? Cioè, son como una incongruidad del contexto. Ahora, Reich, que a mí me gusta citarlo aquí, dice, todas estas condiciones están determinadas por el orden social de la educación, la moral, la gratificación de la necesidad e en última análisis por la estructura económica de la sociedad en un momento determinado. Estamos en un momento muy patriarcal, como decía Pietro hoy, claramente el carácter está súper influenciado porque, digamos, la estructura económica del mundo impacta sobre la educación que da el mundo, entonces el patriarcado claramente tiene que ver con el carácter, con la estructura del carácter. Decía yo en una charla con Jorge, el carácter es el patriarcado dentro de nosotros, ¿no? En un cierto sentido, sin quitar que los caracteres siempre serán necesarios, porque también es una solididad, ¿no? De nosotros que nos permite vivir en la materia. El problema no es el carácter, el problema es la rigidez del carácter, cioè cuánto desde la solididad pasamos a la rigidez. Aquí tenemos una formación, un esquema del carácter que un poco resume lo que estamos diciendo y nos da una visión que quiero tratar con más calma y que ya traté en unas clases de Gestalt, pero con el cuerpo quiero tratarla con más calma, pero fundamentalmente lo que hicimos es que el carácter, digamos que el ser primario, que sería la esencia de la persona, impacta con un ambiente, su energía disminuye, y en que la línea se vuelve como de tratos, ¿no? Entonces disminuye la energía, una parte de energía se va en una forma adaptativa del ser que hemos llamado falso yo, que sería la parte idealizada de nosotros, el niño bueno, el Rambo, no lo que sea. Pero esta imagen que nosotros construimos para sobrevivir, que es parte del carácter, y otra parte viene contraída, que se vuelve la sombra del carácter. Eso es muy importante porque lo que hicimos es que cada carácter mantiene una parte, que es una parte
digamos, idealizada en nosotros, que es la adaptación que tenemos al ambiente, y otra parte que es una parte negada de nosotros, que se vuelve sombra, que se vuelve la parte que Racchi dice como perversa, ¿no? Porque cuando se va en la sombra se vuelve perversa. Entonces, el deseo, por ejemplo, el eros se vuelve dependencia de la pornografía. La necesidad de contacto, de nutrición, se vuelve dependencia. O la rabia, en lugar de ser expresada en una forma activa, se vuelve agresión pasiva, ¿no? Cioè hay como una parte del carácter que es luz, pero donde luz no es bueno, es idealizada, cioè que viene puesta afuera como modalidad de adaptarme al ambiente, y otra parte se vuelve sombra, que no es malo, pero se vuelve escondida, y entonces ahí se puede manifestar en una forma criminalizada, entonces mala, pero que no es mala, es simplemente como se divide esta energía. Esta energía contraída tiene un peso muy importante en la persona porque es la parte del carácter más difícil de trabajar, porque es la parte del carácter más incómoda, porque son todas las cosas que vienen reprimidas en el carácter, pero que contienen mucha energía. Entonces el trabajo sobre la negatividad, sobre la parte escondida, sobre la sombra, en la terapia corporal es muy, muy, muy importante, porque ahí tenemos mucha energía, y cuando despertamos esta energía genera un impacto sobre el falso yo, cioè sobre la parte idealizada, y como que lo baja, lo hace volver real. Cioè la integración del pasaje desde el yo ideal al yo real pasa a través del trabajar, dar lugar a la parte contraída del ser, a la sombra del ser. El modelo del carácter, de la estructura caracterial, en síntesis, se articula en 3 niveles, ¿no? Cioè nosotros podemos ver al carácter, esto es muy de la terapia corporal, son a 3 niveles, ¿no? Podemos ver su origen en situaciones relacionadas en la primera y segunda infancia. Entonces nosotros, a través del carácter, podemos llegar a las heridas nucleares de la persona. El carácter habla de esto, tiene un nivel que es eso, un nivel que podemos llamar histórico. Después tenemos un nivel que podemos llamar actual, porque este carácter que se plantea en la historia infantil, en las heridas infantiles, actúa y tiene un significado y tiene su expresión en la relación del adulto hoy. Se manifiesta en la relación del adulto hoy. Que tiene una parte histórica y una parte actual, porque sigue actuando en la relación actual. Y este carácter tiene un efecto sobre el funcionamiento corporal y energético de la persona. Entonces tenemos un nivel histórico, tiene que ver con la psicodinámica de la persona. Tenemos un nivel comportamental actual, de mirada actual, que tiene que ver con las relaciones del individuo hoy como adulto. Y tenemos una parte de este carácter que tiene que ver claramente con su efecto sobre el funcionamiento corporal, cioè entonces cómo limita todos estos impulsos que la persona percibe infantilizándose porque está apegado a una memoria antigua, a una experiencia antigua, percibe como potencialmente frustrantes. Y entonces tiene el carácter, limita la expresión de este ser en el mundo a través del funcionamiento corporal de la persona y generalmente a través de una disminución del nivel energético y de su vitalidad. Aquí vamos cerrando, esta es la última slide. Finalmente, digamos, dicho todo esto sobre cómo funciona el carácter, qué es el carácter, los mecanismos de defensa, el nivel de energía, el olvido de sí, las adaptaciones, los conflictos básicos, lo que, digamos, Arma Lowen, alumno, como le decía, de William Reich, padre de la bioenergética, individua 5 estructuras caracteriales básicas
Estas 5 estructuras las conocemos con el nombre de esquizoide, oral, psicopático, masoquista y rígido. Estos 5 caracteres están conectados, como le decía, con una etapa de desarrollo. Entonces la prenatal, la fase perinatal, la indiferenciada, que es del esquizoide, la de la lactancia y de la simbiosis de diferenciación, que es el oral, la fase de acercamiento, que es de lo psicopático, la fase de autonomía, que es del masoquista, y la fase idípica, que es integrar sexo y corazón, que es la parte del momento de rígido, cioè estamos como a los 8, 9 años. Como ven, cada estructura caracterial tendrá su armatura, su corazza corpórea, cioè el conjunto de músculos, pero tienes como una necesidad, yo la llamo derecho, ¿no? Que vienen heridos, que vienen impactados, que vienen negados, que son el derecho a existir, la necesidad, a ser respetado y apoyado, a ser libre, y el derecho a amar enteramente. Claramente, como cada carácter, aquí están solo la emoción y las ilusiones, pero cada carácter tiene una parte cognitiva, que son las ilusiones, por ejemplo, el esquizoide, que veremos, tiene como un movimiento energético, unas contracciones que empujan la energía hacia la cabeza, siente su existencia en el pensar. Cioè piensa las cosas y piensa que ya las has hecho. O se queda en el pensar, ¿no? Piensa de haber dado pasos, pero en realidad está todavía en el pensamiento en lugar de haber hecho el movimiento, ¿no? Está como en el pensamiento. Y tiene entonces esta es la parte, digamos, cognitiva del carácter, es que es pienso, entonces existo. Cioè no estoy en el cuerpo, no estoy en la acción, no estoy en la manipulación, en el cambio real. Y también tiene una parte emocional, que es, por ejemplo, la rabia y el pánico, sobre todo el terror, este miedo profundo, porque, como ven, la necesidad de existir. Entonces, cuando viene frustrado el sentido de existir, claramente la amenaza es una amenaza de muerte, entonces el pánico, el terror que tenemos ahí. También tiene una parte comportamental, por ejemplo, el esquizoide como parte comportamental tiene el retiro. Otro, la oralidad tiene la dependencia, el psicopático, por ejemplo, tiene el desafío, ¿no? El masoquista tiene la resistencia o la implosión o la explosión, el rígido tiene la seducción, tiene otros, digamos, comportamientos, la parte comportamental. Entonces, con Lowen, digamos, y con Reich, porque Reich también hace una distinción caracteral, pero yo, por lo menos por mi, digamos, formación, me refiero más a las estructuras de Lowen, que también es en contradicción un poco, si van a leer entre ternura y agresividad con su visión, con la visión de Juan José Albert, pero hay muchas similitudes, pero digamos, yo sigo esta. Es una forma de organizar, de ver, de visualizar esas estructuras caracteriales. Ahora, para cerrar, me interesa decir que claramente Lowen, para un tema didáctico, vio estas estructuras también al comienzo, sobre todo como estructuras puras. En realidad, nosotros manejamos esas estructuras caracteriales más que como estructuras en sí mismo, cioè como estructuras fijas, ¿no? Puras. Nosotros manejamos las estructuras caracteriales desde el lugar de entenderlos como rasgos caracteriales. ¿Sí? También porque la dimensión es dimensión de desarrollo, cioè se crean a partir del desarrollo. Entonces, claramente todos pasamos por estas etapas. Todos tenemos un poco de cada una de estas heridas, de estos rasgos. Pero claramente tenemos unos rasgos que son más acentuados, cioè donde la frustración y los traumas repetitivos han sido más pesados, que han generado en nosotros una percentual mayor de estos rasgos y de estas dinámicas que están conectadas con estos caracteres. Entonces eso es muy importante, que este es un mapa muy chiquito también, porque si pensamos al mapa del enneagrama, de ahí tenemos 27 caracteres, aquí tenemos solo 5, hay algunos caracteres nuevos que se han creado, pero no lo tratamos aquí, pero digamos tenemos 5 caracteres que se vuelven como, a mí me gustaría más como imágenes que son como pinceles, como crayones, como, ¿no?
de colores diferentes con la cual cada persona está pintada, donde hay una percentual de colores más en algunas personas y que nos ayudan a entender qué le pasó a esta persona, dónde está, cuáles son sus interrupciones con el mundo, cuáles son sus dinámicas con el mundo. ¿Ok? La salud y la enfermedad está conectada a cuánto estas dimensiones caracteriales son rígidas y entonces afectan la libertad de la persona e impiden que esta energía, y aquí cerramos volviendo a Rai, pueda fluir liberamente en el cuerpo, pueda expresarse, pueda expandirse hacia el mundo y entonces nos pueda conectar con nuestra esencia y con el mundo, ¿no? Con lo otro verdaderamente. Ok, aquí yo me pararía con mi discurso. Tenemos unos minuticos, no sé si hay algunas preguntas, hay muchas, imagino, ¿no? Hay unas preguntas. Dice, ¿en algún momento se puede liberar una contractura trauma en un 100%? No, estoy diciendo siempre lo mismo, ¿no? Cioè, se puede liberar, cioè, podemos trabajar la contractura, podemos soltar la contractura, podemos abrir el trauma que está guardado en la contractura. Pero ¿qué significa soltar completamente la contractura? Cioè, soltar la contractura para mí significa ripristinar la motilidad y la vitalidad de esta parte del cuerpo que está muerta, ¿no? Esto. ¿Desde qué edad se puede comenzar con terapia para desbloquear las contracturas musculares? Después que sean formados. Entonces, no, se pueden hacer algunos ejercicios con adolescentes, por ejemplo. ¿No? Algunas cositas. Pero siempre la terapia bioenergética, sobre todo la terapia corporal, es una terapia muy adelantada en la edad. ¿No? O sea, cuando ya se ha estructurado bien el cuerpo todo. Se puede trabajar claramente con estos conocimientos por la salud de la persona, que es otra cosa. Pero el desbloqueo es algo que se trabaja cuando ya se ha bloqueado la persona. ¿Cuáles caracteres están más conectados con el placer? El carácter es levitamiento del placer, cioè no es que levitamiento del placer, es la adaptación a sentir placer, cioè a poder vivir en el placer, pero en un cierto sentido nos genera como una distancia desde el placer completo, ¿no? Hay algunos caracteres como el psicopático, que es un carácter, o el oral, que son, por ejemplo, carácter, el oral está muy en el contacto, pero no es un placer verdadero, es una distorsión del placer, es la forma con la cual este carácter logró el placer aún sus defensas. Él, por ejemplo, los psicopáticos, la seducción, el poder, son formas de placer, también erótico, pero, por ejemplo, es un carácter que no puede entrar en la intimidad, entonces se vuelve un placer sin intimidad. O, por ejemplo, el rígido, que tiene mucho asexo a su sexualidad, pero a veces muy desconectado de su corazón. Y la última que tenemos es, ¿se pueden crear contracturas crónicas en la edad adulta o siempre hay una conexión con las heridas infantiles? Simplemente que no se han manifestado. Y otra que es, ¿cómo es un orgasmo saludable? Ojalá. No, voy contestando a la primera. Se pueden hacer contracturas, bueno, algunos traumas fuertes generan contracturas nuevas, ¿no? En edad adulta. Generalmente las contracturas de las que estamos hablando que van a formar la coraza caracterial se crean en la primera infancia y esto lo llamamos carácter. ¿Mm? Después pueden surgir contracturas muy fuertes, cioè traumas que vienen congelados en el cuerpo, en ese sentido podemos entender contractura, que entran a ser parte de una estructura caracterial. Y esto lo vamos a ver en nuestro taller de trauma y de cuerpo en constelaciones, donde es muy importante el concepto de interpretación del trauma. La interpretación del trauma llega a partir de mi carácter. Entonces es como que en una constelación de contractura entra una contractura que se organiza subiendo las fuerzas de las otras contracturas. Ahora, el orgasmo, ¿cuál era la demanda? ¿Cómo es el orgasmo universal? ¿Cómo es un orgasmo saludable? ¿Cómo es un orgasmo saludable? Es un orgasmo que tende a una
una energía que como que se expande para todo el cuerpo, ¿no? Cioè una energía que yo diría pone en contacto mi genitalidad con mi parte más como de sentimiento, de corazón, hasta que llegue a mi cabeza, ¿no? Es como, como esta energía que une estos tres centros míos y que desde ahí va hacia afuera, ¿no? Es como que se expande en el universo. No sé si esto es un orgasmo muy ideal, lo que estoy describiendo. Seguramente me parece que es como que abrirse a esta expansión energética es una atención, ¿no?, hacia la salud del orgasmo. Lo que decía Reich, ahí me voy desde la experiencia personal más a la experiencia, digamos, a lo que dice Reich. Reich decía que el orgasmo saludable está impedido por las contracciones musculares. Entonces nosotros tenemos que desbloquear estos 7 niveles que han visto para que la energía de los genitales fluya hacia arriba y otra vez hacia abajo, y desde ahí se puede expandir este flujo energético hacia el universo. Entonces ahí es como que un poco yo me vuelvo todo. Y se ve esta, digamos, esta salud del orgasmo, y eso también lo puedo decir, digamos, desde un nivel personal, esta salud del orgasmo se ve desde la capacidad de movimientos espontáneos que llegan al orgasmo. ¿Por qué? Porque claramente el orgasmo es una contracción involuntaria del cuerpo, sea en la vagina que digamos, en el pene. Cuando tenemos un orgasmo, tenemos unas contracciones espontáneas del cuerpo, que son proprio el plató del orgasmo, cioè la fase orgásmica. Si yo tengo una rigidez, decía Reich, y podemos experimentar esta vibración espontánea no llega, y entonces claramente la carga de placer y la carga energética del orgasmo disminuye. Entonces el orgasmo no es que no es saludable, no es que el orgasmo no es saludable, es un orgasmo que no llega a todo su potencial, que es diferente. ¿Cuál es el orgasmo que yo siento que no? Yo no siento que hay un orgasmo no saludable. El orgasmo es expresión de salud. Ahora, ¿de cuál nivel de salud? Sí, solamente hay una sexualidad que a veces puede ser una sexualidad más neurótica, ¿no? Que es una sexualidad cuando no hay esta mirada hacia el encuentro íntimo, hacia la totalidad. El encuentro íntimo que no es que tiene que ser solo con lo otro, en absoluto solo con lo otro, tienes que estar enamorado del otro, no. Un encuentro íntimo también contigo mismo. La sexualidad es también un encuentro contigo mismo. Ok, y quedan 3 preguntas más ya para cerrar, y una es, ¿cómo acompañar a los niños? ¿Es posible acompañarlos para que no tengan mayores contracturas? Trabajen ustedes como padres. Pero sí, también se puede ayudar a los niños, ayudarlos a estar en el cuerpo. Cioè, es muy importante jugar con los niños, dejar que los niños puedan expresar su corporalidad, utilizar tu cuerpo como padre para que el niño pueda explorar su cuerpo, no tener miedo de la sexualidad de los niños, abrirse, ¿no?, a tu cuerpo es como abrirse al cuerpo de los niños. Ejercicios específicos, pobrecitos niños, ya le damos un montón de tarea. Mejor estar en la espontaneidad de la corporalidad, en la sabiduría del cuerpo. ¿Los tics también tienen que ver con el carácter? ¿Lo qué? Los tics. Los tics. Puede ser que algunos caracteres, o sea, ¿qué entendemos con los tics? Entendemos como aprendizajes repetitivos, aprendizaje como algo que, en un cierto sentido, por lo menos de lo que yo sé, que lo que dice Freud, son formas con la cual contenimos una energía que si no se volvería ansiedad, angustia, ¿no? Entonces, sí, claramente pueden tener que ver con el carácter, no son específicos. Hay algunos caracteres que tienen más tic de los otros. Por ejemplo, carácter como el esquizoide, que tiene mucho autojuicio, cioè está siempre con este supervisor, ¿no?, interno, tiene mucha ansiedad, y a veces la ansiedad puede expresarse a través de tic.
Y la última, hay vínculos entre el eneatipo, el eneagrama y las estructuras de carácter de Lowen. ¿Qué literatura recomienda para estudiar ese vínculo? El único libro que trató de esto que yo conozco serio es Entre ternura y crecidad, que es el libro que estoy citando desde el comienzo de esta lección, que es de Juan José Albert. Es un libro neuraiano, fundamentalmente, gestaltista al uno de Claudio, pero es un libro donde hay una integración entre los caracteres. Yo personalmente a la formación de cuerpo doy solo algunos caracteres en el modelo de él, porque algunos no me cuadran por el conocimiento que yo tengo de la bioenergética. Entonces prefiero utilizar por algunos caracteres otros complementos, ¿no? Más de la línea de la bioenergética. O sea, algunas cosas me cuadran, otras no. Hay claramente una comparación, pero si yo pienso al eneatipo como un carácter muy complejo, digamos que yo puedo ver el eneatipo, varios colores que están aquí de estos caracteres. Entonces, más que decir que hay una sobreposición entre eneatipo, que son 27, y carácter energético, que son 5, puedo ver cómo el eneatipo, desde el punto de vista corporal, tiene los rasgos de estos 5 caracteres, que me parece muy útil esto. Creo que una diferencia entre carácter de la bioenergética corporal, eneatipo y similitudes lo hará Beatriz en una lección. Entonces lo podrán explorar mejor con ella. Listo. ¿Hay algo que quiere decir algo? Ya son 40, yo creo que ya podríamos como cerrar. No sé si alguien, ¿cómo se sale de aquí? Bueno, no sé si hay alguien más, ¿no? Mil gracias, mil gracias. Bueno, Natalia, pienso que podemos cerrar aquí, ¿no? Paula, pienso que podemos cerrar aquí. Sí, señor. Y estos me pueden, estas slides que digamos que hice hoy, no sé, ¿se pueden mandar por acá? No se pueden mandar por acá. Entonces ahora la mando a Natalia Paula para que la pueden poner en el foro, así se le interesa tener algo, pueden trabajar. La bibliografía que le aconsejo es los primeros 2 capítulos del libro de Entre ternura y crecidad, donde se habla mucho de la constitución del carácter y de las energías, bioenergética, que es hay un capítulo propio sobre la estructura caracteriales. Ya no. Y esos son. ¿Está bien? Bueno, chicos, entonces que tengan un buen fin de semana. Gracias, igual para ti. Un abrazo. Chao a todos. Gracias, Luca. Gracias. Mil gracias, Luca. Gracias. Gracias. ¿Eh?